la violencia de género tiene un apartado específico, que es por motivos de género. Todavía el proceso de sensibilización que necesitan los diferentes actores e instituciones para comprender mejor la violencia de género y responder con más eficiencia ante estos casos es en lo que más yo creo que todavía se tiene que seguir trabajando. Los temas sociales continúan sobre nuestra mesa de debate. Cuando el río suena, cuando la calle suena, cuando las redes sociales suenan, evidentemente hay un tema para analizar en Cuba Visión Internacional. Hoy nos acercamos a la violencia de género en Cuba, un tema que está presente en el debate público y sobre todo en el debate en redes sociales. Y en este cuarto episodio vamos a tener una dinámica diferente. Antes de presentar a las entrevistadas, vamos a pedirles que con una pequeña frase, una pregunta, nos digan la primera palabra que les venga a la mente. Algo rápido, sencillo, son temas que después a lo largo del episodio pues iremos profundizando. Más o menos van enmarcando prácticamente la postura de ustedes en el enfoque que queremos. Voy a empezar a introducir. Cuando digo machismo, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? Y no vale decir patriarcado. Violencia. Maltrato. Y empezamos fuerte ya. Sí, empezamos fuerte. Para ustedes, ¿el lenguaje inclusivo es una necesidad o es un capricho? Necesidad. Totalmente. Ok, vamos a explorar ese temita. Más adelante. Ahora, para ustedes, ¿los hombres necesitan sus propios espacios de reflexión feminista? Debate. Yo creo que necesitan espacio, pero no sé si llamarlo reflexión feminista, sino como de construcción y construcción de las masculinidades. Es un tema muy polémico, muy polémico, y dependiendo del momento histórico en el que yo me encuentre, tanto personal como profesionalmente, me doy cuenta de que podemos incluir a los hombres en nuestros espacios, pero a veces me doy cuenta de que no, porque les damos oportunidad y terminan siendo falsos aliados que lo que buscan es estafar a las mujeres, porque existen estos hombres que se esconden bajo esta nueva forma de masculinidad que ya es más sensible, más vulnerable, que se permite la apertura a nuevas ideologías, pero en realidad es otro engaño famosos, más. Como yo los llamo, los famosos falsos aliados. Hombres performáticos también Sí. se les dice. Carlos. Me parece que voy a tener que plantar postura un poco para ir rebajando la tensión del momento. Bueno, vamos a presentar entonces a las invitadas de manera oficial que nos están acompañando. Lamentablemente no tenemos una voz masculina también que esté acompañando el debate desde el lado de allá de la mesa, pero sin duda alguna va a ser un debate enriquecedor. Exactamente. Nos acompañan hoy Gabriela Orihuela, directora de la revista Muchacha, feminista, también investigadora de los temas de género y violencia, y Carla Padrón Suárez, psicóloga del Centro Nacional de Educación Sexual, investigadora y también en su quehacer profesional atendiendo directamente a las mujeres en situaciones de violencia. Vamos entonces directo con el tema, primer paso para ir profundizando. Una respuesta breve antes de comenzar a buscar argumentos más sólidos. Para ustedes, el marco legal, las leyes actualmente para combatir la violencia de género en Cuba, ¿son suficientes? A ver, es innegable que estamos ante un hito histórico en cuanto a leyes y legislaciones que protegen los derechos de las mujeres, pero, sin embargo, todavía el proceso de sensibilización que necesitan los diferentes actores e instituciones para comprender mejor la violencia de género y responder con más eficiencia ante estos casos es en lo que más yo creo que todavía se tiene que seguir trabajando. No es lo mismo capacitación que sensibilización. Claro. Yo, acompañando esa idea, estoy totalmente de acuerdo. Creo que nos queda mucho camino por hacer. Todo marco legal desde las ciencias jurídicas tiene dos componentes fundamentales. Un componente punitivo, que es la aplicación de la ley, que todavía tampoco se ha desarrollado los mecanismos suficientes para aplicarla, y tiene un segundo componente, que es el componente educativo, educar a las personas. No hacemos nada con tener leyes y decretos leyes si nuestra población no sabe que están defendidas y respaldados sus derechos por esas leyes. O sea, si las leyes engavetadas no funcionan. Y yo agregaría ahí también que a veces las leyes se quedan como en un nivel macro, pero los operadores del derecho es un sistema, es como una cadena. Entonces no hacemos nada si en el nivel macro está todo, digamos, lo perfectible, pero quienes tienen que llevar eso a vía de ellos tampoco están educados, porque a veces centramos los temas de educación en la población, y no solo es la población, que es importante también porque hay que adquirir cultura de eso, pero los operadores del derecho, quienes tienen que dar paso a paso, recibir, no sé, estoy pensando en las primeras instancias, la policía, los primeros que reciben los casos, es decir, llegar a la superestructura, también hay un proceso
proceso que tiene que cumplirse. Sí, obviamente. Estamos hablando ya, de hecho, que era el enfoque que queríamos buscar de inmediato, los desafíos de implementar. Estamos hablando de que sí, existe un marco legal mejorable como en todo el mundo. Incluso naciones que han logrado grandes pasos de avance, que son referentes incluso para aplicar las políticas en Cuba, están buscando también esos nuevos avances, pero que existe ese marco para comenzar a trabajar y que no es nada más de ahora. Ya estamos hablando prácticamente de poco más de un quinquenio donde el trabajo se ha construido bastante sólido, no solamente a nivel de determinadas instituciones, de redes, pero ya hablando de esa implementación, para ustedes, ¿cuál sería la mayor deuda definiendo actores específicos, definiendo procesos específicos? ¿Cuáles son las mayores deudas para la implementación de este marco legal? Cuando te refieres a las mayores deudas, me imagino que es que lo que nos queda por hacer. Sí, obviamente. Ahí segundo a Lady, lo que estaba diciendo la periodista, que es que no la estamos aplicando. Desde las primeras instancias, desde que llegamos a hacer una denuncia, muchas veces quien nos recibe la denuncia, quien recepta esa denuncia, como no tiene una perspectiva de género, como no tiene el conocimiento suficiente, esas denuncias a veces ni proceden. Vamos a hacer una aclaración aquí, o sea, para no estar hablando solamente para públicos que conozcan de la temática. Cuando hablamos de ir a hacer la denuncia, ¿a dónde se van a hacer las denuncias? ¿Cuáles son las instituciones? Bueno, el primer paso que la población debe conocer es la policía, la Policía Nacional Revolucionaria, aunque también hay otras instituciones a las que nos podemos acercar. Hay quien ha ido directamente a la Fiscalía General, hay quien ha ido incluso al Centro Nacional de Educación Sexual, que son instituciones referentes, como digo, el Centro Martin Luther King, la OAR, que no son espacios de la policía, pero sí tienen apartados de supervisación legal, atención psicológica, acompañamiento a las personas sobrevivientes de la violencia. O sea, las personas han acudido a determinadas instituciones a hacer una denuncia. Evidentemente, si van al CNSEC, sí van a tener una persona al frente especializada y sensibilizada en el tema. Pero en muchas ocasiones, cuando se llega a la policía, las denuncias no proceden. O las preguntas son bastante incómodas hasta para la víctima. Y ahí caemos en la revictimización de esa persona que está presente en todos los espacios. Cuando hablo de revictimización, para explicar un poco el término, estoy diciendo, aunque Carla seguramente lo explica mejor por su rol de psicóloga, es hacer revivir a esa persona una y otra vez los hechos. Es hacerle las preguntas incómodas, por ejemplo, preguntas como, pero ya tú dices que te acosaron, que te estaban maltratando, ¿dónde tú estabas? ¿A qué hora tú estabas? ¿Qué ropa tú tenías? ¿Pero por qué tú estabas sola? Yo he escuchado, porque a ver, yo trabajo en la revista Muchacha, pero que pertenece a la editorial de la editorial de la mujer, que pertenece directamente a la Federación de Mujeres Cubanas. Sí. Que por cierto, la Federación de Mujeres Cubanas también es otro espacio en donde las personas pueden acudir para buscar acompañamiento de todo tipo. Y he escuchado preguntas hasta, ¿y por qué andabas sola y no andabas con un hombre? O sea, son preguntas que evidentemente molestan, incomodan y que por eso nos preguntamos a veces nosotros en nuestro rol. Claro, por eso es que tantas personas no denuncian. Es mejor a veces no denunciar. Porque además, si el proceso legal avanza durante toda esa maquinaria, todo ese funcionamiento, la víctima está sometida a la mirada. Vamos a ir a eso dentro de unos minuticos. Hay unas preguntas que Lady tiene preparadas. No, pero no quería perder este hilo, que Carla, desde la psicología, porque pasa también a veces que queremos tener, entre comillas, a la buena víctima. Porque es decir, a veces son dos extremos. A veces revictimizamos todo eso culpándola de por qué no te defendiste, por qué estabas en tal lugar, por qué estabas en determinadas condiciones. Pero por otro lado, cuando vemos a mujeres que no entran en el imaginario popular de lo que es una víctima, en el imaginario, entonces también las cuestionamos. Carla, tú con esa experiencia, ¿hay un perfil adecuado desde la psicología para una víctima? ¿Cómo se puede manejar eso en el sentido de educar para que tú entiendas que no debes revictimizar o que no hay víctimas buenas y víctimas malas? Toda mujer puede y ha sido víctima de violencia. Ninguna de nosotras nos escapamos de ser el perfil idóneo para un agresor. Da igual nivel educacional, da igual la educación familiar de donde vengas, dan igual tus estudios, tu color de la piel, tu orientación sexual, tu credo religioso, da totalmente igual. Todas las mujeres, absolutamente todas, hemos sido agredidas por nuestra condición de mujeres en una sociedad machista, patriarcal y violenta, donde a nosotras se nos enseña a ser criaturas pasivas, dóciles, amables, agradables ante todo, y al hombre se le enseña a ser fuerte, valiente, proveedor y mostrar que nunca tiene miedo. Por lo tanto,
Cuando un hombre se ve en una situación donde una mujer lo confronta, fíjate, no estoy diciendo se le enfrenta, estoy diciendo confrontar, que son conceptos que a veces la gente no entiende, que una mujer alce su voz, que una mujer cuestione, que una mujer no se conforme y lo manifieste, lo exteriorice y se lo diga a los hombres de su vida, de su entorno, no significa que ella se crea ni mejor que ellos, porque esa es la otra. Estamos creyendo que estamos pasando de hombres dominantes a mujeres que odian a los hombres. Y nada que ver, el feminismo, las mujeres, lo que buscamos es una vida digna, respetable, donde no tengamos miedo a ser nosotras mismas, a vivir y tomar decisiones que no nos pongan en peligro, como salir por la noche, como estar solas, como consumir alcohol. Todos estos son derechos que tenemos nosotras, que si el hombre puede hacerlo, ¿por qué la mujer no? Y ahí yo me respondo, por la doble moral social en la que vivimos, donde el hombre lo puede todo y la mujer, dependiendo de si es una buena mujer o no, se le va a dar determinado privilegio, porque sí, existen mujeres con determinados privilegios que le dan los hombres. Es decir, tú estás en una condición de privilegio siempre y cuando respondas al sistema patriarcal, porque Simone de Beauvoir lo dijo muy bien, el patriarcado no fuera tan fuerte si no tuviera cómplices dentro de sus propios grupos de oprimidas, en este caso. Yo creo que, de todas maneras, me gustaría hacer la salvedad. Obviamente estamos hablando de una temática que está demostrada cuando se hacen estudios de que de manera tradicional, sobre todo en el concepto amplio de la violencia, no solamente de la violencia física, existe, pero la violencia también en muchas ocasiones es bidireccional. A veces existen muchos lugares donde ya se ha avanzado, sobre todo podemos decir que las nuevas generaciones prácticamente es mucho menor, al menos es la percepción que tengo yo, es mucho menor la violencia desde todo el punto de vista que la que existía en generaciones anteriores, o sea, por el impacto de los estudios, las redes, los nuevos tiempos, el adaptarse en las influencias también que aprendimos cuando nos abrimos más como sociedad. Pero sin duda yo creo que tenemos que hacer el análisis desde dos puntos diferentes, al menos lo veo desde mi perspectiva, y es la que tiene mayor impacto y que para mí es una prioridad porque vamos a ponerlo en una perspectiva un poco más humanista del concepto amplio de la palabra, no desde el histórico. Cuando hablamos de vida, cuando hablamos de riesgo para la vida, cuando hablamos de agresiones físicas fuertes, y la otra violencia que obviamente también hay que trabajar como sociedad, y lo hacen muchas sociedades, sobre todo hablamos del primer mundismo, porque en Latinoamérica han ido avanzando algunas, en Asia han ido avanzando algunas, nosotros estamos en esa vanguardia de los países que irían en un segundo orden, pero que obviamente se trabajan tal vez más en cámara lenta, diría yo, porque es, como decían ustedes, que lleva preparación cultural, lleva respuesta, lleva estudio, lleva intervención, pero la otra lleva una intervención inmediata. Cuando estamos hablando de la violencia física, cuando hay ese riesgo para la vida, esa amenaza, sí hay un impacto directo. Y creo que también tenemos que ver cómo responden las instituciones ante ello. Como bien decías, estabas lanzando una alerta, y yo creo que también he escuchado algunos reportes en medios de prensa, como que sí ha existido una capacitación para determinados especialistas dentro de la policía, dentro de las determinadas instituciones para aceptar. Y aunque exista tal vez una percepción donde todavía no es como idealmente desde la visión más feminista se quiere, yo creo que el hecho es más importante el proceso, cómo agilizarlo, aunque haya que mejorar las formas, pero el proceso yo creo que es muy importante porque evidentemente si estamos hablando de que hay una amenaza, si hay agresión o no ha habido agresión todavía, pero hay una amenaza inminente, hay que responder de manera muy rápida. No sé, instruirnos también un poco. Vamos a aprovechar el segmento no solamente para hablar entre iguales, sino también para aprender uno. Yo, de tu planteamiento, dos cosas, que dijiste que a veces la violencia es bidireccional. Sí, está claro. Lo que pasa es que hay que hacer un paréntesis. No toda violencia es violencia de género. Y no siempre cuando es bidireccional la violencia, estamos hablando de que me estás agrediendo por género. O sea, la violencia de género tiene un apartado específico. ¿Qué es? Que es por motivos de género. Que sí, en caso de las mujeres, por supuesto, somos las que más hemos recibido golpes del patriarcado, pero los hombres también han recibido violencia de género. Eso es lo primero. Lo segundo es, sí, el proceso tiene que agilizarse. Lo que pasa es que hice esa primera alerta porque si esa alerta no, o sea, si eso no pasa, el proceso no comienza. Claro, sí. Si la denuncia no es radicada, ahí el proceso se quedó. Una duda, a ver si también nos ayuda a construir. ¿Las denuncias se están haciendo a título personal o puede ir de una tercera persona, un vecino, un amigo que sabe que está sucediendo el fenómeno y puede plantear la denuncia? La denuncia antes la podía hacer solamente a título personal. En estos momentos, una tercera persona puede acudir y realizar esa denuncia.
Quiero un paréntesis ahí porque quisiera que me dieran, para no dejar pasar el tema de la denuncia, Carla, Gabriela, su opinión, porque a nivel discursivo, una de las tesis que están intentando sembrar las personas opuestas a todas estas discusiones es que precisamente las denuncias son falsas, que no hay tal violencia o que esa violencia no es de género. ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Y cómo romper con esa narrativa? Porque el %, incluso a nivel internacional, de denuncias falsas es ínfimo. Y entonces, con el boomerang de las redes, pues se trata de tergiversar eso. Gaby y Carla, ¿cómo lo ven? No, a ver, es que no tiene debate, porque es ínfimo, es totalmente insignificante. Esas cifras son irrisorias totalmente, no tienen nada que ver con la realidad. Por lo tanto, forma parte de la campaña para desprestigiar el feminismo y para continuar con el status quo de los hombres dominando el mundo, ¿sabes? No es más de lo mismo, de los engaños. No quiero rebatir ese argumento y estoy totalmente de acuerdo. Pero sí quiero señalizar, estuve revisando bastante bibliografía, no una sola fuente, y obviamente sí, es ínfimo el hecho de que existan las denuncias falsas, pero estuve viendo que en España, al existir un marco legal donde sí hay una respuesta un poco más rápida, digamos, que lo que estamos acostumbrados para acá, se está aumentando el número de denuncias falsas porque hay una reprimenda inmediata y no hay, por ejemplo, hay desde multas, sanciones que todavía no llegan directamente a la internación en instituciones, pero se está aumentando porque hay un castigo directo, inmediato, y entonces no pasa nada cuando se demuestra que la denuncia es falsa. Estoy poniendo una discusión posible a quien busca una referencia internacional. Obviamente no es el contexto cubano, sabemos que no es el modo en que se maneja, y donde sí hay que aumentar la denuncia, donde sí hay que aumentar el hecho de acercarse a las instituciones, confiar más en las instituciones y que las instituciones se vuelvan más confiables. También en nuestro contexto hay una cosa muy curiosa que pasa. En nuestro contexto y en otros países, por supuesto, pero me voy a referir al cubano, que es el que estamos debatiendo aquí. Y es que una mujer haga una denuncia, una persona, haga una denuncia por violencia de género y luego la retire, no significa que es una denuncia falsa. No, claro. Y eso hay que verlo, hay que estar preparado, porque muchas víctimas, muchas sobrevivientes sí retiran la denuncia. ¿Por qué? Por miedo, claro, por represalias, por la victimización, por la intimidación. Y eso no lo podemos considerar una denuncia falsa. Y ahí tenemos que tener un sistema preparado que tenga esta alerta de la retiró, pero ¿qué pasó? Y otro motivo muy importante, además de los que dijo Gaby muy correctamente, la familia y los hijos. Las mujeres culturalmente nos han inoculado la culpa en vena. Por lo tanto, todo lo que implica afectarle la vida a alguien, a nosotras, nos va a generar mucho malestar. ¿Y qué te dice la familia, la sociedad? Pero le vas a desgraciar la vida a ese hombre, no era para tanto, ¿no? Entonces, si además tuve hijos con esta persona, evidentemente el sentimiento de culpa de voy a dejar a mis hijos sin padre, que ese es otro error enorme, porque hemos crecido con la idea de que la familia perfecta es mamá, papá y nenés, y pase lo que pase, deja que tus hijos crezcan con tu padre, cuando es todo lo contrario en el caso de los agresores. Es decir, qué maravilloso sería, obviamente, un vínculo de amor, de respeto y que los hijos puedan crecer con nuestros padres. Pero cuando la realidad es otra y mi padre es un agresor, es un abusador, jamás de los jamases un agresor es un buen padre. Jamás de los jamases, que es algo que se romantiza mucho en nuestros medios de comunicación, que un agresor es un mal marido, un mal compañero, pero es tremendo padre. No, nunca, jamás un agresor va a ser un buen padre. Y lo digo desde las investigaciones y desde mi experiencia en las consultas. Los hijos siempre van a ser otro recurso que use el agresor para seguir agrediendo a la mujer. Y además la potencialidad de la violencia vicaria, que es una violencia por sustitución, en la cual el agresor utiliza a los hijos para hacer un daño a la madre, a la mujer, que es a la que quiere agredir, incluso terminando en el infanticidio en muchísimos casos. No, y ahí, Carla, también hablar, porque hasta ahora, digamos, nos hemos centrado en, digamos, la parte más visible de la violencia, que es la violencia física, pero dentro de la violencia de género, es decir, hay muchos tipos de violencia, sí. Que a veces no tienen esas marcas visibles, que no te dejan esa huella que tú dices, bueno, sí, es real, pero que están ahí todos esos daños. Voy a aprovechar para preguntarte, Gaby, porque yo sé que recientemente hiciste una investigación sobre violencia, la centraste en mujeres mayores de 50 años. ¿Cuáles fueron los principales resultados que tuviste? ¿Qué te habla de la violencia de género, de esas experiencias?
Bueno, primero, la investigación está enmarcada en una maestría del Centro Nacional de Educación Sexual y tuve la oportunidad de conversar con 10 mujeres mayores de 50 años. ¿Por qué? Porque este grupo, porque desde los medios de comunicación hay una carencia de hablar con estas mujeres, con este grupo etario, y a veces se presenta desde los medios de otras maneras a la tercera edad o a la adultez, al adulto mayor, se presenta de otra manera. ¿Y por qué es importante conocer sus historias de violencia de género? Los principales hallazgos, recalcar que fueron mujeres diversas, mujeres a partir de 50 años, pero una diversidad de edades, mujeres diversas en color de la piel, identidad de género, orientación sexual, territorialidad, estudios, en fin. Que ya eso es un resultado, porque como decía Exacto. Carla, todas, y tú lo acabas de confirmar con la investigación, podemos ser potencialmente víctimas de violencia. Exacto, y en cualquier etapa de nuestras vidas. Principalmente yo las entrevisté para hablar de esta violencia a partir de los 50 años. Pero cuando conozco sus historias, me están hablando que han vivido violencia desde su niñez. Y ahí parto entonces que hay un desconocimiento. Te cuentan las historias como si no hubieran vivido violencia de género. Y entonces uno como periodista y como persona sensible en estos temas se da cuenta de qué estamos hablando de violencia de género. Hay un desconocimiento. Hay también de las 10 mujeres con las que pude conversar, solo una denunció. No hay una cultura de la denuncia, no hay una cultura jurídica. Y retiró la denuncia, que por eso también planteé esto. Lo retiró precisamente por eso, porque su mamá le dijo: nosotras estamos destinadas a estar con nuestros esposos porque el divorcio es un pecado, no puedes separar a tus hijos de tu pareja. Sí, es que también hay mediaciones importantes como la religión, obviamente, que impactan en cómo se procede. Y los propios estereotipos de género. Sí. Desde que nacemos nos están enseñando cómo tenemos que ser. Y nos regalan el juguete del bebé para que podamos amamantarlo y ser la mejor madre posible con la escobita y las cocinitas. Y además, ¿qué es una mujer sin un hombre a su lado? Que la cuide, que la proteja, que la salve. Es decir, hemos crecido con el pánico, el horror a la idea de terminar solteronas con gatos, ¿entiendes? Y por suerte ya se ha descentralizado un poco a la pareja del centro de la vida de las mujeres. Porque los hombres siempre han tenido un campo enorme para desarrollar su vida, pero nosotras estamos destinadas a amar incondicionalmente y a tener hijos. Y si esas cosas no las tenemos, sentimos que fracasamos. Que estamos incompletas. Que estamos incompletas, que fracasamos, que somos como mujeres una vergüenza, que algún problema tenemos y nos los llegamos a creer. Es lo más triste de todo. Y recuerdo que Carlos había comentado de que, a ver si te entendí bien, que creías como que estas generaciones tienen menos posibilidades de sufrir violencia. No menos posibilidades de sufrir violencia. Es que tengo la sensación de que, sobre todo en las violencias desde el punto de vista físico más fuerte, como que tengo la percepción, a lo mejor es por la burbuja que me rodea, de que es menor la violencia. No desde las otras perspectivas que hablamos de intradomiciliaria con el lenguaje, con gestualidades, con el hecho de las posturas que se asumen. Desde lo físico lo digo. Bueno, pues realmente no. Me encantaría que fuera así, que por lo menos algunas violencias ya estuviesen como que menos naturalizadas para las generaciones más jóvenes, pero desgraciadamente no, porque el imaginario, el mecanismo cultural que hace que caigamos en el círculo de la violencia todavía existe y todavía es reforzado, incluso con nuevos machismos, con nuevas formas, con nuevas estrategias. Es decir, el patriarcado se está reinventando. Es decir, cuando creemos que hemos avanzado, cuando asumimos que ya el feminismo ha tenido una lucha que ha abarcado más espacios, nos damos cuenta que hay un retroceso tremendo. En otros países, y en Cuba también, los más jóvenes están ultra machistas y están generando nuevas formas de ejercer violencia. Y eso es algo extremadamente preocupante porque son las nuevas generaciones. Ahora están los incel, que son los célibes involuntarios, ¿no? Es como que no tenemos relaciones sexuales, no tenemos una vida sexual activa porque las mujeres son malas, interesadas y lo único que les interesa es el hombre atractivo, con dinero, poderoso, y yo me siento una basura de persona y por eso, prefieren no trabajarse a ellos y echarnos la culpa a nosotras. Entonces, eso te da una muestra de cómo el machismo se está reinventando. Y con respecto a lo de la violencia física, yo creo que, mi opinión personal, es desacertado decir que la violencia física, vamos a dejarla como la más visible, es la más fuerte. La violencia psicológica mata. Una persona que te destruye psicológicamente, mata. Total. Lo que pasa es que nosotros tenemos eso. O sea, nuestra cultura es que no hay golpe, no hay violencia. Y es un error. Tenemos que estar preparados Sin duda. Tenemos que estar preparados para
el gran diapasón de violencia a la que una persona está expuesta. Desde los medios de comunicación ejercemos violencia simbólica y es una violencia de género. Sí, sí. Y nosotros y nosotras como periodistas, como personas de la comunicación, tenemos que estar constantemente reinventándonos y ver si estamos cayendo en la reproducción de esa violencia. Y en el caso de la juventud, yo creo que se nos ha insertado algo nuevo, para bien, pero para mal, que son las redes sociales digitales. Uh-huh. Que ahí la violencia está obviamente muy amplia. No, para todo, para todo, no solamente desde la perspectiva de género, para todo. Exacto. Todo. Y lo malo que tienen las redes sociales es que te puedes camuflar y puedes ir por ahí ejerciendo, como dicen entre la juventud, porque desde la editorial trabajamos mucho con adolescentes, ejerciendo, tirando el veneno, el mal, y estás invisible. Y quedas impune. Sí, es una de las temáticas sobre las que tienen que trabajar toda la sociedad moderna, porque sin duda está sobre todo tendiendo a extremismos fuertes, no solamente volviendo a prácticas censurables o a prácticas que se están intentando superar desde mecanismos legales, sino que están marcando extremismos preocupantes que están marcando tendencia en sociedades que están avanzadas en esta temática. Vamos a pedirles una pequeña pausa para marcar un poco un pequeño giro, vamos a decir, en los apuntes que queremos buscar a continuación en nuestro podcast Cuando el río suena. Tú no puedes atacar y crear leyes y medidas, tú no puedes enfrentar y resolver lo que tú no tienes normado, lo que no existe. Un gran porcentaje que vivieron situaciones de violencia estaban encerradas en las casas sin trabajar, sin haber estudiado, sin una vocación que tú digas, me independizo. Continuamos hablando de violencia de género en Cubavisión Internacional, con un enfoque profundo, diríamos que bastante especializado, de personas implicadas dentro de este fenómeno que busca superarse en Cuba, y aunque evidentemente ya han dejado por sentado que es un fenómeno profundo, complejo, variado, al que todavía le resta mucho por hacer, yo me voy a referir a estadísticas oficiales e incluso de las no oficiales que manejan algunas instituciones que se enfocan en Cuba desde perspectivas internacionales, como para tratar de enfocar y que ustedes me digan si es cierto o no que ha habido algún avance. A lo mejor no es por trabajo, a lo mejor por coincidencia, a lo mejor no es por impacto directo de políticas públicas o educacionales, pero según las referencias que tenemos del último sexenio, sobre todo, el número de asesinatos a mujeres, femicidios o feminicidios, en dependencia de como lo quieran marcar cada cual, ya sea por la terminología legal o como buscan muchos de los movimientos ustedes, se ha reducido en Cuba. Estamos viendo estadísticas del año pasado al actual, que se está manejando sobre los 34, 35 en este año 2025. El hecho de que, para ustedes esto es un síntoma de un trabajo que se está haciendo de fondo, ¿hay impacto o es casual? Y a pesar de que a las instituciones les resta mucho trabajo todavía, ¿no creen ustedes que algo se está logrando? Yo creo que la pregunta ahí clave es, ¿se ha reducido? Las estadísticas del Observatorio de Género en Cuba, que está impulsado por la Federación de Mujeres Cubanas, la cuenta que hace son de los casos que llegan a juicio. Exactamente. Son de los casos que tienen la legalidad, Sí. que llevaron a marco sancionador y todo. Pero todos los asesinatos no llegan a juicio. No todos son vistos como violencia de género. No todos tienen... A ver, la estadística que se hace no es el asesinato en sí de una mujer. Sí. En la cuenta que se hace es el asesinato. Uno, primera condición, que tenga la visión de violencia de género, que fue por motivos de género. Y la segunda es que hayan ido a juicio, hayan tenido efectivo. No estamos hablando de un acuerdo, no, a juicio, algo legal, un marco legal, y hayan sido efectivos. Muchos de los asesinatos a mujeres, de los femicidios, no están siendo contados como femicidios. Precisamente por esto, porque no se está viendo la perspectiva de género. Sí, pero me estoy refiriendo incluso a fuentes de afuera, a fuentes de redes sociales, de ONG, de observatorios internacionales, que también muestran una disminución. O sea, estamos hablando de 80 y tantos hace unos años, el año pasado 54, vamos por 35 y faltan apenas 6 semanas para que se acabe el año. O sea, hay una reducción. No quiero decir con esto quitar del foco toda la situación, lo que me refiero es el hecho de que, o sea, lo que quiero buscar es, ¿hay un impacto ya con lo que se ha trabajado en los últimos años por las diferentes instituciones? A ver, impacto obviamente ha existido,
Pero aquí también hay dos cosas. Lo primero, lo que ya te estaba mencionando del conteo. Y lo segundo es, también estamos entonces tomando las cuentas de medios que no son oficiales. Porque esos medios a lo mejor no tienen acceso a toda la información. Evidentemente estamos hablando de dos subregistros. Un registro que está contando la Federación de Mujeres Cubanas, que además es una plataforma que se actualiza una vez al año, lo cual también pierde un poco de inmediatez, un poco de veracidad, incluso desde el punto de vista de la comunicación, que sí, es verdad que está haciendo un esfuerzo por contabilizar esas muertes, pero sabemos que no todas las muertes están siendo contadas. Y lo otro es que estamos entonces viendo que otras plataformas ajenas a nuestro discurso están contando la Cuba, están contando sus narrativas. Y desde los medios de comunicación esto es un desafío y un desacierto. Estamos dando que otros nos cuenten lo que está pasando en nuestro país. Y ahí existe un subregistro. Obviamente no estamos trabajando con las cifras reales. Por eso me refería, incluso el subregistro demuestra que hay una disminución. Pero es que era el enfoque mío. Estas plataformas no tienen toda la información que pudieran tener, no tienen el acceso a todos estos lugares. Ellas conocen, por ejemplo, lo que pusieron de boca en boca, o que mandaron a una colaboradora a hacer una investigación, pero no tienen toda la información que pudiera tener, por ejemplo, el Estado cubano, la Fiscalía General de la República de Cuba. Aquí entonces voy a poner otra pregunta porque me parece fundamental. Gaby y Carla, entonces, ¿ustedes consideran que sí hace falta tipificar el feminicidio como tal en el Código Penal o como está ya para ustedes es suficiente? Desde la comunicación, y esta es mi perspectiva personal, aquí estoy hablando a título personal, desde la comunicación, lo que tú no nombras no existe. Coincido. Femicidio. Estamos hablando de femicidio. Y ya en la Asamblea se ha debatido muchísimo, en determinados espacios se ha debatido muchísimo. Tú no puedes atacar y crear leyes y medidas. Tú no puedes enfrentar y resolver lo que tú no tienes normado, lo que no existe. Es verdad que dentro de nuestros marcos legales, actualizados incluso, Código Penal, la Constitución, sí es cierto. Se habla de que existe la violencia de género, se habla de un agravante por estos motivos. Toda la razón. Evidentemente estamos en un momento donde la violencia de género tiene más visibilidad y eso por supuesto propicia que a nivel de imaginario cultural la gente lo identifique, la gente advierta que estoy con un agresor o con un potencial agresor y las personas tomen medidas de alejarse. Y por eso puede que no hayan tantos casos si es que realmente no los hay, teniendo en cuenta los problemas con las cifras que tenemos en nuestro país, o sea, de poder tener rigurosamente un seguimiento de esas cifras. Pero estamos en un momento diferente. Ahora me toca a mí poner un poco la mirada esperanzadora del proceso. Y yo creo que sí, que hemos logrado cosas, pero todavía hay muchísimo en lo que trabajar y sobre todo a nivel cultural, la violencia simbólica todavía arrastra a muchas personas porque es una forma muy sutil de irnos inoculando en vena y en nuestras mentes que la violencia es algo normalizado, porque la hemos romantizado, porque todavía los celos, la posesividad y el control se ven como actos de amor romántico, como que esta persona me quiere, mira cómo me muestra interés, cómo me manda mensaje cada 5 minutos, siempre quiere saber dónde estoy, me pide que tire una foto, y todo ese bombardeo de amor estamos asumiendo que tiene que ver con un amor genuino, verdadero, de preocupación y de interés, pero lo que hay es control y miedo a que tu víctima se vaya. El otro gran debate es si es necesaria una ley integral contra la violencia de género. Mi posición es que sí. Y quiero tocar sobre todo el contexto en el que estamos, porque sabemos que las crisis económicas, el incremento de los fundamentalismos religiosos, automáticamente va ampliando todas estas brechas, aumentan las violencias, las personas están más desprotegidas. Entonces, me da la impresión a veces que hay como una ruptura, porque tenemos Constitución nueva, tenemos códigos de las familias nuevos, Código Penal actualizado, tenemos un programa de adelanto a la mujer. La estrategia para la prevención de la violencia. Exactamente, pero que sabemos que todas esas situaciones pues son caldo de cultivo mayores para que se generen violencias. Sí, yo creo que sí, que la ley hace falta porque nunca va a ser suficiente. El patriarcado está tan enraizado que para mí todas las leyes que puedan venir son necesarias porque cuesta trabajo cambiar la mentalidad de las personas, cuesta trabajo decirle a alguien que tiene tantos privilegios que se los cuestione, que los piense, que se dé cuenta de que ha actuado mal, de que está funcionando de una manera incorrecta, transgrediendo los derechos de otra persona. Y mientras todavía eso cuesta tanto trabajo, pues claro que las leyes nunca van a sobrar. Decía Isabel Moya, que fue directora de la editorial y Premio Nacional de Periodismo José Martí, ya fallecida Isabelita, que el primer error es creer que ya lo tenemos todo ganado. ¿Cuándo fue el pico en Cuba de denuncias por violencia de género? Cuando la COVID, que estábamos encerrados en nuestras casas,
que estábamos juntos con el agresor o quien está agrediendo, y evidentemente todas las situaciones, todas las crisis económicas, sociales, políticas, arremeten contra los derechos de todas las personas, pero sobre todo contra los derechos de las personas que están en situaciones de vulnerabilidad, como son los niños y las niñas, las adolescencias, los adultos mayores, las adultas mayores y las mujeres. Cuando la pandemia, yo leía, bueno, creo que todas las personas leíamos mucho en los periódicos, las redes sociales, no me encontré una historia que no fuera de una mujer colera. Y la mayoría eran mujeres negras coleras, lo cual está diciéndote algo. O sea, coleras no es por denigrar, era porque era la manera de trabajar durante la COVID-19, que podías tener una remuneración, porque fue también un cambio económico en nuestro país, un cambio social donde estábamos encerrados, y fue desde el punto de vista social en nuestro país el pico más alto de violencia. Y ahora mismo estamos viviendo otras crisis, porque desde el 2021 para acá hemos seguido con diferentes crisis, y por supuesto los derechos es el primer detonante que tiene una persona a perder derechos, a perder privilegios, y las mujeres estamos siempre en la diana. Y una gran deuda también del país es las redes de apoyo, porque otro tema que nos está golpeando son las migraciones. Familias que en un contexto tenían una red de apoyo más amplia, que estaba una tía, que estaba un abuelo, que estaban incluso las figuras parentales presentes, las familias se han dividido cada vez mayor. Y entonces, es decir, incluso es interesante lo de la COVID, porque posiblemente las personas que en ese momento estuvieran en una situación de privilegio ya no lo están. Porque es decir, también a veces asociamos la vulnerabilidad a las situaciones más extremas de pobreza, y no es necesariamente así. A veces estar en una casa confortable, pero ser una persona, una madre soltera, te coloca en una situación de vulnerabilidad. Y decimos, no, ella no le pasa nada, ella tiene una casa, ella tiene un trabajo. No tiene. Cuando se enferma, ¿qué pasa con esa mujer? O a veces decimos, cuando vemos una familia, lo que decía acá, aparentemente funcional, mamá, papá, nené, con un hombre proveedor, o incluso con una mujer en apariencia empoderada, que sale a la calle, que trabaja, digamos, fuera de la casa, porque ese es otro tema, el trabajo no remunerado, creemos que no pasa nada porque todo se ve muy normal. Y hay situaciones ahí detrás también. Con respecto a esto de las redes de apoyo, una de las cosas que se ha impulsado mucho es tener casas de acogida para las mujeres sobrevivientes a la violencia de género. Todavía tenemos el traste desde el derecho, en que muchas veces la mujer hace la denuncia, incluso está en proceso penal, en proceso legal, y sigue conviviendo con el agresor. El hecho de que haya que destinar también, porque es un problema profundo a nivel de psiquis, como ustedes dicen, que hay un cambio cultural profundo, incluso no en una sola generación probablemente, en el contexto actual donde muchas familias, como dicen ustedes, vulnerables o no, están luchando por la supervivencia, donde cada vez hay más individualismo, donde hay prioridades sanitarias, educacionales, de otros lugares. Es muy difícil como que enfocarse también en el hecho de a quién le destino mis poquitos recursos, hablando a nivel estatal. También yo creo que aquí tiene que participar mucho más la sociedad civil. Obviamente hay muchas instituciones que lo han hecho, hay redes que están madurando, y yo creo que tienen que crecer más, porque a veces estas redes como que están más dentro, o van ganando un poco más de terreno dentro de lo urbano, como suele ser normal en el mundo entero, donde se crean mejor estos mecanismos, pero también a nivel rural te encuentras un contexto mucho más complicado, y creo que ahí también hay que llegar de alguna manera. Sé que lo han intentado muchos proyectos, muchas iniciativas, pero yo creo que también lleva un enfoque de trabajo que cuesta pensarlo si no es así, con esa participación social fuera de lo meramente gubernamental de las instituciones pactadas, porque realmente es complejo llegar, porque son historias individuales, con un contexto muy amplio, en realidades muy diferentes. Es que lo que se busca principalmente es la articulación de todos los sectores, de lo estatal y de las personas, del pueblo, de la sociedad, porque evidentemente sin ellos y sin ellas no hacemos nada. La editorial de La Mujer es es un medio de comunicación, por supuesto, con 2 revistas y una radio online feminista, la primera radio online feminista del país, pero apuesta con proyectos colaborativos. Tiene colaboraciones con determinados proyectos, y de hecho ya están yendo a través del proyecto No Más Violencia, está yendo a estas zonas rurales, está yendo a toda una Cuba, porque en Cuba hay varias Cubas dentro. Sí. Está la narrativa de La Habana, de lo que le estoy contando, de movimientos feministas también, de una red feminista Universidad de La Habana, de mujeres que además
más llamamos empoderamiento, porque también el concepto de empoderamiento es como ya, todos estamos empoderadas, y hay que ver qué es el empoderamiento. Pero hay otra Cuba en Pinar del Río, hay otra Cuba en Guantánamo, pero dentro de Guantánamo hay una Cuba en Cacimbas y Ateras, y hay otra Cuba entonces en Guantánamo Cabecera. Y la editorial ha ido a esos espacios. Y sí, adolecemos completamente de un centro, o de varios centros que pueda recibir a mujeres, a niños, a niñas. Y yo creo que en el tema de los recursos, es verdad que Cuba tiene muchas prioridades ahora mismo. Desde la salud, hospitales colapsados, falta de medicamentos, pero yo creo que la atención a estas mujeres violentadas, y no solamente con la física, a mujeres violentadas de diversas maneras, porque por ejemplo la violencia económica, yo no te he dado un golpe, pero yo te quito todo el dinero, tú no tienes con qué valerte. Yo te doy incluso, estoy haciendo historias, ¿no?, que nos han llegado, yo te doy lo justo para que tú compres la comida. Tú no tienes dinero. La violencia económica también frena el desarrollo y las posibilidades de desarrollo de una persona. La violencia psicológica, el efecto Pigmalión, que Carla seguro lo explicará muchísimo mejor. Si a ti constantemente están diciendo, tú eres una basura, tú no vales, yo no te he puesto la mano, tú no sirves como persona, tú eres frígida, tú eres mala mujer, tú te lo vas a creer en algún momento y vas a actuar en dependencia de eso. Incluso entonces habría que ver las estadísticas de suicidio de mujeres. Sí, es que lo psicológico es mucho, como dicen ustedes, mucho más complicado también de trabajar desde la probar. Exacto. Y la cantidad de mujeres que viven a base de psicofármacos, porque necesitan vivir enajenadas, necesitan vivir dopadas, porque la realidad objetiva en la que están envueltas es tan triste, es tan horrorosa, que necesitan vivir drogadas con medicamentos. Entonces, la violencia psicológica cala muy, muy, muy hondo, porque el moretón desaparece, la herida se cura, quizás quede una cicatriz, pero él no sirves para nada, eres un inútil, eres fea, eres lo peor que le puede pasar a un hombre o a cualquier persona, nadie te quiere. Eso se te queda dando vueltas en la cabeza. Y actúas en consecuencia por el efecto Pigmalión, que muy bien explicó Gaby. Y sobre todo, además, cuando estás en una situación de dependencia, porque siempre vuelvo a lo que decía Gaby, la articulación y las redes de apoyo, porque es decir, estoy oyendo todo eso, ¿y para dónde voy? Exacto. ¿Cómo yo salgo de aquí? Porque entonces lo que tú decías, llego y mi mamá me dice, no, pero usted es mujer, ese es su esposo, usted tiene que aguantarlo. Y mi mejor amiga emigró y en este momento no puedo hablar con ella por WhatsApp. Yo creo que este tema obviamente es muy, muy complicado de analizar, muy difícil, no solamente por la posición económica del país o por el estilo. O sea, estamos hablando ya de situaciones específicas individuales, y como mismo hay una mujer que no puede tener situación económica, un hijo no puede tener situación económica de independencia y quiere independizarse de los padres, o a mí no me alcanza para vivir y quiero independizarme y no tengo dónde trabajar y quiero... Claro, pero ese hombre está violentado, tiene violencia de género. No estoy enfocándolo desde el punto de vista de la violencia, estoy enfocándolo también desde el punto de vista del respaldo. Obviamente, para una mujer que está en situación física demostrable desde todo punto de vista, haya existido violencia, no haya existido todavía, para mí es indispensable que exista la red de estos hogares, movilizar rápidamente recursos, movilizar a las personas y darle apoyo psicológico y desde el punto de vista que haga falta. Pero cuando estamos hablando de yo soy una madre, que te lo puedes encontrar en muchos contextos, en todos los contextos podemos decir, no tengo situación económica para sobrevivir, que el Estado te tenga que mantener a ti. No estamos es un poco más complicado. No estamos hablando del asistencialismo, no estamos hablando de que yo te doy ya. Exacto. Yo tengo que proveerte de recursos y ahí es el verdadero empoderamiento. Existen red de mujeres emprendedoras, red de mujeres que de la FMC, por ejemplo, tienen sus diversas casas, la FMC tiene en todos los municipios que funcionan, algunos sí y otros. Como todo. Exacto. Las casas de orientación a las mujeres y a las familias. Sí. Ahora en plural porque somos diversas y hay diversidad de familias también. Que en esas casas se brindan cursos de superación para que aprendan peluquería, para que aprendan albañilería, para que aprendan determinadas labores y oficios y ellas puedan valerse y proveerse económicamente. En Cuba existe la ayuda a la madre. O sea, a la madre con más de 3 hijos se les ayuda, se les han ofrecido esta casa. El lío es que tiene que existir esa red. La red primero para identificar a una mujer que está viviendo violencia o a una mujer que necesita de la ayuda. Tiene que haber esa identificación. Tienen que haber actores y actrices, o sea, el actor de la comunidad que se involucre para entonces dotarle o proveerle, a lo mejor no separarte del hogar porque tú lo que necesitas es ayuda económica. Tú no estás viviendo en situación de violencia, tú lo que necesitas es ayuda económica. Pero bueno, te facilito los cursos, te llevo a la red de mujeres emprendedoras que repito, la editorial de la mujer tiene muy buenas aquí haciendo spoiler y para que sigan nuestras redes, para que vean lo que estamos haciendo, porque hacemos incluso ferias comunitarias en donde donde está la FMC presente y en donde la mujer puede llegar
Las mujeres pueden llegar y pueden hacer castraciones o instruirse, bueno, ¿a dónde puedo llegar para superarme, para buscar un trabajo? Porque no estamos hablando de yo, el Estado, te voy a dar de todo y te voy a dar asistencialismo. Exacto. Estamos hablando de educar, informar y verdaderamente empoderar a una persona para que pueda valerse por sí misma. No obstante, y estoy totalmente de acuerdo con lo que han comentado ustedes dos, hay que tener en cuenta de que una mujer que sale de un círculo de violencia no cree en ella misma. No tiene fortaleza en su personalidad para creer que voy a pasar un curso, me voy a empoderar, voy a aprender, de repente voy a saber gestionar finanzas, voy a poder crear un producto manual. No. Las mujeres, en un gran porcentaje que vivieron situaciones de violencia, estaban encerradas en las casas, sin trabajar, sin haber estudiado, sin una vocación que tú digas, me independizo, porque voy a ejercer esto. Entonces, todas las lesiones emocionales con las que una mujer sale de un círculo de la violencia, tú no le puedes pedir de primera y pata, ahora ponte a trabajar. Yo creo que también depende del periodo en el que o sea, cuán profundo o no haya sido, porque cualquier nivel no de estamos violencia, hablando, aunque sea de un mes, es sí, cruda. pero no es igual, no responde igual una persona que lleva años, tal vez subyugadas, maltratadas, así de esa manera, que alguien que lo está comenzando a sufrir porque tu primera experiencia amorosa o tu segunda experiencia amorosa no tuvo por qué ser así. Sí, el periodo importa, pero también los hechos hay que analizar cada caso. Caso por caso. Que por aquí también, no, yo te estaba hablando de estos cursos y eso, cuando identificamos una persona que lo que necesita es ayuda para Sí, salir sí. adelante, que no hay de un círculo. Sí. Por eso, desde el derecho, ahora se está implementando el término acompañamiento. Acompañamiento a la víctima. Que no significa, yo abogada, bueno, el Código Penal, vamos a enfrentar a tu agresor. No es eso. El acompañamiento es multidisciplinario. Está la jurista o el jurista especialista en estos temas de género que ayuda a la víctima, a la sobreviviente en esta situación de legal, pero también está una psicóloga, un psicólogo que pueda ayudarla a sobrepasar estas barreras emocionales. Claro. Pero también actúa la Federación de Mujeres Cubanas, por ejemplo, propinándole un hogar o propinándole un trabajo después, posteriormente, dándole salida. Estos componentes tienen que ser intersectoriales, tienen que estar para que funcione verdaderamente. Correcto. No obstante, yo repito y creo que si el Estado de alguna manera me falló en la protección, me falló con las leyes, Reparación. perdóname, pero sí me tienes que mantener el tiempo que sea necesario Sí, hasta sí, que yo me realmente, logre son- reinventar, hasta son que yo me cuestiones logre que llevan reinventar. Cuando bastante hablamos de todavía, sí. articulación es precisamente eso. Y en un sistema como el que defiende Cuba y por el que apuesta, esa responsabilidad pública, esa responsabilidad estatal, esa responsabilidad gubernamental, no se puede olvidar ni se puede minimizar. Yo creo que tenemos que buscar una segunda oportunidad para seguir ampliando porque da para aterrizar un poco más el tema en diferentes vertientes, pero vamos cerrando este encuentro, Lady, donde te vi muy eufórica y donde sé que te quedaste sedienta de buscar respuestas. No, pero yo creo que ha sido un buen diálogo. Yo creo que son temas que están ahí, que lo ve Carla en su consejería, que lo ve Gabriela cuando interactúa desde la comunicación con las adolescencias, que lo ves tú también, Sí, sí. que lo veo Yo yo. no lo veo tanto, vivo en una burbuja, por eso intenté enfocarlo desde mi perspectiva también, porque mi percepción en algunos lugares que como que va disminuyendo o no lo veo. Yo nunca he sido testigo de ninguna violencia física, de las otras sí. Entonces como que también uno influye también el hecho de tener que nutrirse e informarse y aprender que vive en un país donde está rodeado de todas estas situaciones y tiene que también volverse un poco más activo en la perspectiva de enfrentar este fenómeno. Pero bueno, yo creo que lo hablamos todo, Carla, ¿sí? Vamos a robarme unos minutitos Sí. muy Sí, corticos, porque yo sé que... Manifiesto final. Sí, porque yo sé que del lado de allá, del lado de acá, yo sé que hay hombres preguntándose cuándo van a hablar de la problemática silenciada del hombre, de cómo la violencia de género afecta a los hombres. Y a mí, que he estado en varios espacios y no falta el hombre que se me acerca y me dice esto de ¿cuándo vas a hablar del hombre? Yo digo, ¿cómo es posible que nosotros hablemos de que nos violan, de que nos matan, de que no tenemos libertad, de que nos acosan, de que tenemos miedo constante? Y lo primero que me viene a decir un hombre no es, oye, qué pena que te sientas así, nunca lo había pensado, nunca lo había visto, voy a hablar de esto con los hombres de mi familia, me lo voy a pensar. No, lo primero que te dicen es, ¿cuándo vas a hablar de mí? Y me duele porque es como, es tanto el androcentrismo, es decir, el hombre como centro de todo, que es que necesitan sentirse protagonistas de todo. Y es como, si vas a hablar de las enfermedades de las mujeres, habla de las enfermedades de los hombres. en vez de efecto esponja. Pero te repito, para mí es espantoso que yo te estoy hablando de cuánto me hace daño tu sexo, tu formación cultural de género, perdón, y tú lo primero que me vienes a decir no es lo lamento, es habla de mí. Ojito, hay que revisarse eso.
Ahí lo dejamos, 3 puntos suspensivos, están invitados a un próximo encuentro, pronto tenemos que plantearnos la cita. Vamos cerrando este encuentro, Cuando el río suena, de Cubavisión Internacional, ya saben, temas sociales sobre nuestra mesa de análisis y obviamente esperar que ustedes participen en nuestras redes sociales, que nos comenten, que nos ayuden también, que busquen respuestas, interrogantes y nos vean en una próxima cita para seguir hablando de la Cuba que vivimos. El diálogo sigue en redes sociales.